para todos. Vamos a dar paso a nuestra conferencia plenaria, la utilidad de la evaluación educativa, de la evaluación reactiva a la proactiva. Sin antes me han concedido el honor de presentar al doctor Jesús Miguel Jornet Meliá, así que voy a decir algunas palabras antes de dar paso a su ponencia. Es licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de Valencia, doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación por la misma universidad, profesor de la Universidad de Valencia, catedrático de Medición y Evaluación Educativa en el Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación, coordinador del Grupo de Investigación, Evaluación y Medición, Educación y Cohesión Social, miembro del Grupo de Excelencia e Innovación Educativa Innovamide, co-coordinador de la Red Iberoamericana de Investigadores en Evaluación de la Docencia RIED. Sus líneas de investigación se centran en metodología de elaboración de pruebas criteriales para la evaluación de competencias y la elaboración de escalas de percepción y actitudes orientadas a la evaluación institucional de programas y de sistemas educativos, apoyándose en modelos mixtos. Sin más, doy paso al doctor Jesús Miguel con su ponencia. Bien, buenos días, buen día. En primer lugar, muchas gracias, Lina, por la presentación y, por supuesto, agradecer a los compañeros, amigos del Congreso de la Coordinación Local y de Ludomedia, en especial Antonio Pedro, obrigado. Obrigado por la confianza, obrigado por haberme invitado a poder participar con vosotros. Voy a intentar os voy a trasladar unas reflexiones que diría que son como reflexiones personales que me vienen rondando la cabeza desde hace tiempo. Y es por el tema de trabajar en evaluación educativa. En evaluación educativa yo creo que tenemos también como la necesidad, el reto, el desafío de intentar abrir lo que es la disciplina para que cumpla mejor una función de orientación de la educación. Digamos que en el título, que es la utilidad de la evaluación educativa, de la evaluación retroactiva a la proactiva, veréis que es como la síntesis de una idea que espero que os pueda resultar de interés y que a partir de ella podamos abrir vías de colaboración. Fijaos que la concepción generalizada que tenemos en la evaluación es que sirve para la toma de decisiones y, por otra parte, que nos pueda ilustrar o informar acerca de qué factores pueden ser deficitarios en cualquier hecho educativo, en cualquier fenómeno educativo, identificarlos, así como identificar cuáles son los factores que se pueden dinamizar para producir una mejora. En cualquier caso, fijaos que la evaluación desde ese punto de vista se orienta, por decirlo de alguna manera, hacia el pasado. O sea, cuando evaluamos lo ocurrido y a partir de lo ocurrido intentamos extraer informaciones bien para la toma de decisiones, bien para aprender y orientar programas o hechos de mayor calidad. En cualquier caso, la pregunta que se nos plantea es si podemos ampliar la utilidad de la evaluación. Digamos, la evaluación no sirve solo para esto, para analizar qué ha ocurrido y tomar unas decisiones e informar acerca de lo que ha ocurrido, o podríamos utilizarla para algo más. En cualquier caso, fijaos que estamos viviendo ya una sociedad que os diría que prácticamente es absolutamente volátil. Es decir, prácticamente que lo que pasa hoy es muy posible que mañana o pasado mañana sea diferente. Y lo que nos da la sensación es que estamos generalmente trabajando como a remolque, como consecuencia de lo ocurrido. Es decir, nosotros tenemos como poca capacidad para provocar que ocurra algo y, sin embargo, reaccionamos, trabajamos en función de lo que ha ocurrido. Es decir, nos condiciona el pasado. Y tenemos que ser conscientes de que el presente
hoy en día, desde el mismo momento en que ocurre, ya es pasado. Entonces, la realidad con que nos encontramos es que seguimos actuando como respuesta a una serie de hechos y la evaluación nos va sirviendo para constatar cómo han ocurrido esos hechos. Pero directamente a partir de la evaluación no solemos buscar cómo puede ser el futuro, cómo podría ser, cómo podríamos provocarlo. Entonces, fijaos que desde ese punto de vista, la pregunta es si se puede ampliar la utilidad de la evaluación. Ciertamente, voy a hacer una referencia que creo que nos impregna a todos, que es el modelo de enseñanza por competencias. Desde el planteamiento del libro de Jacques Delors, en el que la educación encierra un tesoro, en el que ya se estimula y se orienta la enseñanza por competencias al hilo de lo que está pasando en el conjunto de Europa con la red de Eurilce, acerca de que el modelo de competencias debe ser el marco ideal de la evaluación, nos encontramos con que a día de hoy, ciertamente, al menos por lo visto, tanto desde la educación infantil como la universitaria, a día de hoy parece que la educación por competencias sigue siendo un deseo, pero no es una realidad. Al profesorado parece que, a los maestras y maestros, parece que los que trabajamos en investigación educativa, cuando les decimos es que es muy importante la enseñanza por competencias, lo único que estamos haciendo con ellos es marearlos. Porque no les decimos, para trabajar por competencias tenemos que trabajar de esta manera o tenemos que trabajar de esta otra manera. El problema se da porque la enseñanza por competencias se desarrolló exitosamente dentro del marco de la formación profesional. ¿Qué ocurre en la formación profesional? Pues que es una formación muy vinculada al ámbito laboral y en el que los elementos a analizar son muy concretos y tienen un correlato entre lo teórico, lo práctico y la aplicación en el mundo laboral. Cuando intentamos llevar esa misma idea de competencias a lo que es la infantil, la primaria, la secundaria obligatoria o incluso en la universidad, el lío mental es mayúsculo. No sabemos hacerlo, ni los que trabajamos en educación somos capaces de darles sistemas, planificaciones a los educadores para que ellos puedan hacerlo. Entonces, ¿por qué creemos que eso es así? Pues porque en realidad cuando se hizo el planteamiento de la educación por competencias, se planteó filosóficamente que eso era una buena orientación, pero no se planteó en ningún momento si para educar por competencias hacía falta un currículum diferente, habría que cambiar algo los contenidos, habría que cambiar la escuela, nos sirve la misma escuela, nos sirve el mismo tipo de organización. Sabéis que en países que tienen una profunda preocupación por la innovación, están haciendo incluso, ejercicios de innovación con modelos de escuelas nuevas. Es decir, pues leí hace ya unos años que en Finlandia precisamente había una experiencia en la que habían roto el modelo de escuela por aulas y había una sola aula que además no tenía formato de aula, sino que habían diferentes puestos para poder trabajar y los niños de diferentes edades se iban organizando en función de los proyectos, los programas que les planteaban, y el profesorado interactuaba con ellos facilitando el trabajo individual y de grupo. ¿Eso era para competencias? ¿Eso es más útil? Pues no lo sabemos, porque las experiencias que se han ido dando han sido muy aisladas. El problema, entendemos que cuando en educación planteamos que algo es de interés, creemos que deberíamos plantearlo desde una profunda reflexión, sabiendo si lo podemos hacer o si podemos provocar que eso sea algo positivo en el futuro. Si no tenemos esa convicción, mejor quedémonos calladitos, porque no podemos seguir mareando a maestras, maestros, profesorado
eternamente. O sea, los de pedagogía, los de ciencias de la educación, no debemos vivir de marear al profesorado. Entonces, esa es una, ya os digo, a lo mejor es una reflexión un poco dura para nosotros, pero creo que la estoy haciendo con toda la intención de que creemos una visión diferente para implicarnos mejor en lo que es llevar a la práctica el conocimiento derivado de la investigación educativa. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que para la educación por competencias creemos que hubiera ayudado si se hubieran podido estudiar resultados a partir de la evaluación retroactiva, evaluación del pasado, es decir, que lo hacemos, pero eso se hubiera sistematizado, pero por otra parte se hubiera integrado también evaluación de necesidades teniendo en cuenta las situaciones del futuro. Ahí evaluación de necesidades ya identificamos como un acto de utilidad de la evaluación que llamaríamos proactiva, es decir, para promover algo en el futuro. Identifiquemos necesidades que ya se están dando o que se perciben para orientar el futuro. Entonces, en diferentes ámbitos de la actividad humana está muy desarrollado e implementado lo que es el análisis de tendencias y prospectiva, y la prospectiva, que orienta los cambios. Os hablo de ámbitos pues, de la ingeniería, de la arquitectura, del urbanismo, incluso del marketing. Pero ¿por qué para esas cosas sirve y para educación no intentamos, o para salud, no intentamos aplicar lo que sería un análisis de prospectiva o un análisis de tendencia? Bueno, pues creemos que esa es el reto, la meta que tendríamos que plantearnos, integrar en la evaluación la utilidad de los estudios prospectivos, de forma que a partir de esos estudios pudiéramos generar propuestas acerca de por dónde puede ir el cambio en el futuro y, en ese caso, qué podemos hacer para promover ese cambio. Entonces, fijaos que las preguntas serían si la educación debe responder únicamente a los cambios o tiene el compromiso de ser un instrumento clave para provocarlos. Antes el decano de la facultad hablaba del rol de la transformación social que tiene la educación. Indudablemente, el problema que tenemos es que si no tenemos fija una orientación, una meta hacia dónde ir, una meta que sea positiva para el desarrollo personal y la transformación social, no podemos seguir trabajándolo. Fíjense que la prospectiva en educación se está aplicando parcialmente. O sea, de hecho hay algunos países, sobre todo iberoamericanos, que tienen bastantes experiencias de estudios prospectivos para identificar ámbitos profesionales que puedan ser atendidos por titulaciones universitarias. Entonces, para identificar qué titulaciones universitarias van a desarrollar, se basan en algún estudio prospectivo, más o menos complejo, pero se está caminando hacia ahí. La pregunta es ¿por qué no lo intentamos en general para todo? Porque si queremos generar una situación nueva, una situación de mejora, la idea sería que pudiéramos trabajar para el desarrollo del pensamiento crítico hacia el futuro y para el desarrollo del pensamiento para la acción. Fíjense que de los tres elementos clave que podríamos tener en cuenta acerca de lo que serían aspectos a tener en la educación, que enseñar, cuál es el objeto de la educación, cómo educar, o sea, de qué manera lo hacemos y para qué educar, con qué finalidad. Tenemos como tres ámbitos en los que deberíamos hacer más de una reflexión. En el primero, recuerdo hace pues ya 3 años o quizás antes de la pandemia, en una serie de charlas
y de entrevistas que se hizo allí en Valencia a personas con responsabilidad política en la política educativa, que a un alto cargo se le preguntó cómo mejorar la educación y si se podía llegar a conseguir un pacto social por la educación que era algo deseable para el conjunto de España. Y me sorprendió mucho que él dijo algo así, no sé si es exactamente literal, pero la idea era esta, que bueno, está claro que hay que cambiar cosas, pero indudablemente donde no hay que cambiar nada es en el currículum. Los contenidos están claros. O sea, lo que a mí me quedó claro es que los contenidos pues están respondiendo en alguna medida a una escuela ya del siglo XIX. Ahora empiezan a salir voces, en el país habréis oído aquí en España que hay voces diciendo que no se enseñen ecuaciones de primer grado o que no se enseñen raíces cuadradas, porque es una operación que se usa poco. Oiga, si usted en lugar de enseñarlo como una operación, lo enseña como un proceso de estrategia cognitiva, de análisis de una realidad, le va a sacar mucho partido. Pero si no, hombre, porque esté en la calculadora la raíz cuadrada, no la tiene usted que eliminar del currículum. O la ecuación de primer grado es un sistema de pensamiento. Entonces, mejore el cómo hacerlo. Pero en cualquier caso también ha nombrado, creo que era la vicerrectora, ¿no?, la que ha hecho la presentación, el impacto de la inteligencia artificial. Ciertamente eso nos está moviendo todo. Es como si estuviéramos sentados tranquilamente en nuestro sillón y viniera alguien por detrás a hacer así y no te da tiempo ni a mirar y decir a ver quién es el que me está moviendo la silla. Pues nos la está moviendo la realidad. Y esa realidad que nos está moviendo la silla es lo que tenemos que intentar nosotros anticipar, estudiar por dónde puede ir. Porque si no nos pasará como con la inteligencia artificial. Aún hay personas que desde que empezó a popularizarse los programas de inteligencia artificial se están preguntando cómo lograr que los alumnos no la utilicen para hacer sus trabajos. Porque si lo usan, en realidad no los hacen ellos, sino que los hace la inteligencia artificial. Entonces, bueno, pues a lo mejor si nos lo hubiéramos planteado con un poquito de anticipación, hubiéramos estado pensando acerca de cómo se puede utilizar desde un punto de vista de metodología didáctica innovadora la integración de la inteligencia artificial para la realización de trabajos. ¿En qué sentido? Y cómo enseñarles a los estudiantes a hacer preguntas a la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial de hecho es artificial. Y entonces va a responder en función de cómo nosotros le preguntemos. La calidad de lo que dé va a depender de la calidad de nuestro pensamiento. Entonces a lo mejor podemos ir trabajando en esa línea de calidad del pensamiento para que luego la inteligencia artificial produzca mejores respuestas. Pero eso se les tendría que enseñar a los alumnos. ¿Por qué? Pues porque si ellos aprenden a integrar esa poderosa herramienta en su trabajo, van a hacer muchos más trabajos, van a profundizar más y en menos tiempo. Es decir, vamos a ganar cualitativamente mucho en el desarrollo del pensamiento cognitivo y el logro de metas. Entonces, desde ese punto de vista, fíjense que Peter Bishop, que es ingeniero en diseño, ya en el 19, en un congreso que hubo en Madrid, decía que los contenidos, propiamente los contenidos, solo en los contenidos solo se enseñaba en alguna medida a pensar hacia el futuro en el ámbito de las ciencias. Todo lo demás que enseñamos se presentan básicamente como disrupciones. Pensar incluso en la historia. La historia es más una revisión de las disrupciones ocurridas en nuestro pasado que una reflexión acerca de hacia dónde podemos ir teniendo en cuenta el cómo hemos caminado. Y entonces, desde ese punto de vista, habría que reformar, obviamente, los contenidos. ¿Hacia dónde? Pues lo tendrán que decir especialistas en los ámbitos de contenido, junto con otros especialistas en antropología, en sociología,
etcétera, en pedagogía, en psicología. Pero, digamos, esa revisión tendría que ser posible, tendría que ser, por así decirlo, uno de los elementos prioritarios. Entonces, fíjense que en los otros aspectos, el cómo educar, obviamente tenemos problemas casi sistemáticos. Tenemos desarrollado un modelo de evaluación de escuelas y de instituciones, que es el modelo de educación y cohesión social. En él, bueno, evaluamos una gran cantidad de constructos y de cuestiones, y obviamente una de ellas pues es la metodología didáctica que utiliza el profesorado. Recientemente lo estamos aplicando en Portugal, ahora, en Loures. Y recientemente hemos tenido los primeros resultados y es llamativo el que tanto profesores como alumnos dicen que la metodología didáctica no funciona y que la metodología de evaluación tampoco. Claro, yo no sé en Portugal, en vuestro país, si pasa lo mismo que en España. En España, cuando analizamos la formación inicial de profesorado, vemos que en realidad se le dedica poco espacio real a las didácticas específicas. ¿Por qué? Pues porque hay como una concepción casi de herencia de mala formación, y entonces en muchos casos, lo digo por lo que conozco en mi universidad, en lugar de didáctica a las matemáticas se les vuelve a dar matemáticas. ¿Por qué? Porque dicen, es que si no dominan los contenidos no van a saber aplicarlo. Ese es un problema que tenemos. Pero, por otra parte, en metodología de evaluación, y fijaos lo central que es la metodología de evaluación del aprendizaje como métodos instrumento, para guiar el proceso de enseñanza-aprendizaje, resulta que se les enseña muy poco en los planes de formación. O sea, en concreto, yo os digo, en mi universidad no hay ni una asignatura ni de 1 ni de 2 créditos, no hay. Entonces, claro, cuando te vienen a un máster de ciencias de la educación, cuando les vas a hablar de alguna técnica evaluativa, te dicen, pero sin rubor, es que soy de magisterio. Pues precisamente por eso deberías, si no te lo han dado en la universidad, haberlo reclamado, porque es un problema. Si no sabes cómo se diseña una prueba estandarizada de tipo criterial, una de tipo normativo, si no sabes cómo establecer un sistema de observación o un análisis de contenidos para aplicarlo a los diarios de clase, son técnicas, y son técnicas que se pueden enseñar. Entonces, fijaos que en el cómo educar, ahí tenemos, además detectado, por lo que os digo, como áreas de oportunidad. Tenemos que empezar a trabajar en ese tipo de áreas, porque si no tenemos un problema fuerte, e incluso tenemos problemas, digamos, genéricos acerca de cuál es el desarrollo profesional del profesorado. Parece que el desarrollo profesional del profesorado sea mediante oposiciones a aquellos que van por el sistema público, aquí llegar a obtener una plaza que esté cerca de donde quieren vivir. Una vez conseguido eso, parece que se acaba todo, y si hay algún tipo de promoción, pues es yéndose, en algunos casos, no todos, en algunos casos, lo digo porque me lo han dicho, es que así doy menos clases, es ir hacia situaciones donde tengas que dar menos clases, donde respirar un poco y te vas a un jefe de estudios o a un equipo directivo. Y entonces hay una serie de situaciones que creo que nos tendríamos que replantear, que es si realmente la formación de profesorado y el desarrollo de la carrera profesional docente implica o debe implicar un compromiso del profesorado con la innovación, estimular al profesorado para que siga innovando, porque hay personas sumamente valiosas que se pierden en la estructura del magisterio en activo, porque en realidad una vez están viviendo en la escuela donde tienen que dar clase,
pues empiezan a vivir el volver a empezar permanentemente. Es decir, cuando llegan a tener muy bien controlada una clase, llegan a conocer a todos tal, bueno, pues acaba el curso, tienen que pasar a dar clases a otros, y es una situación que yo pienso que es bastante desanimante para el profesorado. Los estímulos creo que deben ir por estimular precisamente, por motivar desde la innovación y desde el crecimiento personal en innovación docente. Pero eso tendríamos que revisar cómo políticamente se puede reorganizar una carrera profesional docente más motivante para el profesorado. Y, por supuesto, el tipo de organización escolar. Sí, como os decía antes, la escuela tradicional estructurada en aulas con materias que ocupan determinadas horas sigue siendo útil, o hay que pensar en otras alternativas. Entonces, ¿para qué educar? Pues creemos que el problema fundamental, que sería educar para responder hacia el futuro y para provocar cambios, por desgracia, si se consigue en nuestro sistema educativo, es casi por casualidad, no porque el sistema educativo esté pensado para eso. Y creo que ahí es donde tenemos como el gran desafío que sería necesario que abordáramos. Entonces, en ese desafío nosotros lo que estamos proponiendo es integrar dentro de la disciplina de evaluación la prospectiva, de forma que se puede identificar como diferentes escalones de actividad evaluativa. Obviamente en el primero, si no hay evaluación, no hay información y no podemos hacer nada. Pero en el segundo escalón, fíjense que lo que haríamos es integrar lo que habitualmente usamos, que es la evaluación de lo pasado, la evaluación retrospectiva. Y que, bueno, pues como Scriven señaló, pues podía tener dos finalidades, formativa, sumativa. Nos movemos bien en conocer ese aspecto porque es el más manejado. Por otra parte, en el escalón 3 ya tenemos un primer atisbo acerca de lo que sería una evaluación proactiva, es decir, una evaluación que obtenga información para poder orientar los posibles cambios. Y eso lo satisface lo que es la evaluación de necesidades. Sabéis que más o menos desde los años 90 se empezó a divulgar, a popularizar, y es un ámbito pues bastante trabajado, bien trabajado. Pero es únicamente el primer paso de lo proactivo. La idea es, conociendo las necesidades, lo que se propone es que nos dé información funcional para adaptarse y responder al futuro. El último escalón al que creemos que sería interesante y necesario subir sería de evaluación proactiva, sería el de la prospectiva. La prospectiva nos ayudaría a analizar posibles escenarios futuros y podríamos en ese caso utilizar la educación para provocar el futuro. Fijaos que por qué en un congreso de cualitativa pues hemos venido con esta canción. Pues bueno, porque precisamente la mayor parte de metodología para prospectiva es cualitativa. O te mueves en métodos mixtos o te vas a la cualitativa. Entonces, la metodología de evaluación tendríamos en el segundo escalón, en la retroactiva, pues como sabéis, pues bueno, formativa con modelos mixtos, pero básicamente cobran más peso los cualitativos, y en sumativa modelos mixtos donde cobran más peso los cuantitativos, sean con pruebas de tipo normativo o de tipo criterial. En el caso de evaluación proactiva, en la evaluación de necesidades estamos siempre en modelos mixtos, tanto cuantitativos como cualitativos. Y en el caso de la proactiva, la perspectiva también es modelos mixtos. Sin embargo, fíjense que luego veremos
como diferentes ámbitos de trabajo en cualitativa, normalmente nos vamos a apoyar en comités de expertos. Y comités de expertos, obviamente, como ustedes saben, no es simplemente sentar a unos que como amigos charlen en torno a un café, sino que obtengamos una información realmente útil, bien estructurada por un procedimiento riguroso y analizado de una manera exquisita. Entonces, los modelos, digamos, cualitativos para la prospectiva son fundamentales. Y los cuantitativos, que lo que nos lleva a modelos mixtos, pues aportan información complementaria o información de origen para que los comités de expertos puedan debatir entre ellos, como pueden ser informes de resultados extraídos a partir de Big Data o de análisis de tendencia o de análisis de redes. En cualquier caso, como les decía, la interpretación va siempre por comités de expertos. Es decir, es un trabajo netamente cualitativo y tenemos que ayudarlo y planteárnoslo para que se pueda estructurar metodológicamente de la mejor manera posible. Ya hay metodología, pero la están usando, como os decía, en otros sectores, más técnicos. Y entonces, en el caso nuestro, por ejemplo, en educación, que es mucho más del ámbito social, es más difícil de estructurar, pero se puede hacer y tendríamos que hacerlo. Entonces, las fases del proceso de análisis de tendencia o de prospectiva sería preparación del análisis de tendencias, la realización del análisis de tendencias sobre educación y la implementación y monitorización del impacto y relevancia de la educación en la sociedad. Esto sería como los tres grandes momentos en que tendríamos que trabajar. Sin embargo, fíjense que metodológicamente hay como diferentes núcleos de trabajo que se pueden dar de manera secuencial o de manera iterativa, o se pueden organizar de manera diferente a como se lo presento en las diapositivas. Entonces, fíjense que en el análisis de tendencia tenemos primero, por ejemplo, el análisis Pestel, que es análisis del entorno, que sería analizar la política, la economía, la social, la tecnológica, la ecológica y la legal. Los análisis, digamos, que nos contextualizan la situación. Luego tenemos evaluación interna y externa, fortalezas, el FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y luego tenemos consultas por expertos, método Delphi, donde es muy importante la selección de expertos. Fíjense que en nuestro caso, siempre que vayamos a hablar de algún ámbito, aunque sea muy tecnológico dentro de la educación, es muy importante contar, aparte de con los tecnólogos, los especialistas en el ámbito de contenidos, que tengamos mucha información que nos la provean antropólogos, sociólogos, educadores, psicólogos, filólogos. Digamos que toda la aportación psicosociocultural es fundamental. Y entonces, la selección muchas veces de los expertos es como el criterio clave para que una consulta por expertos sea realmente útil, y luego pues establecer un proceso de aportar información y de recoger información con ellos que también esté muy bien estructurado y que nos ayude a valorar lo que es la congruencia, los acuerdos, etc. Fíjense que otros núcleos de trabajo sería que es fundamental lo que sería la proyección de futuros, es decir, la proyección de escenarios. Cuando intentamos, a partir de la información que se analiza, intentamos decir qué escenarios se pueden dar en el futuro, pues diríamos, a grandes rasgos podemos hablar de un escenario óptimo, un escenario intermedio y de un escenario pésimo. En cualquier caso, la validación y refinamiento de lo que son los escenarios también dependen de comités de expertos. Entonces, es analizando toda esa información, se tiene que identificar los factores clave, cuál es la definición de incertidumbres, la creación de narrativas para los estudiantes y la evaluación de las implicaciones que cada escenario tiene. Por ejemplo,
centrado tal escenario de predominio de la inteligencia artificial, esto cómo lo vamos a tratar dentro de la escuela, cómo lo vamos a utilizar dentro de la educación. Por otra parte, tenemos ya el análisis de tendencias como identificación de patrones, recopilación de datos históricos y actuales, identificación de patrones y proyección de tendencias futuras. Y por último, cabe el poder hacer estudios que llaman estudios de comparación de líderes, que sería estudios de comparación de destacados. Es decir, si vamos a estudiar cómo orientar un sistema educativo para España y pensamos que hay otros países que tienen sistemas educativos más innovadores, más avanzados, pues podemos organizar estudios de comparación de España pues con esos otros países para intentar extraer evidencias. En esos estudios, obviamente, comprobaríamos también si los escenarios que hemos marcado para nuestro país se corresponden con los escenarios que se pueden dar en otro país. Como ven, el reto yo creo que es apasionante, pero es amplio y complejo. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cómo organizar un estudio de este tipo? Pues hay múltiples formas. Una fórmula muy sencilla, que me he basado en trabajos de Merriman y Tisdel y de Saldaña, del 15 y del 16, que son cualitativistas y son muy buenos, pues sería enfocar bien el diseño de investigación como método de recogida de información, pues obviamente entrevistas en profundidad, grupos focales, análisis de documentos. Téngase en cuenta que todo eso luego hay que analizarlo y entonces para el análisis de datos pues partir de una codificación abierta para llegar a una axial y ahí a una selectiva y poder llegar a definir el desarrollo de escenarios como el núcleo fundamental para poder analizar, para poder hablar de prospectiva, es decir, qué situaciones futuras se nos pueden dar. Entonces, por último, tendríamos la validación y refinamiento que se tendría que hacer con comités de expertos diferentes a los que han estado trabajando en el desarrollo de escenarios y que pudieran validar o reorganizar los escenarios que han sido propuestos. Bueno, eso sería una forma bastante simplificada en la que se irían combinando los diferentes núcleos metodológicos de los que hemos hablado anteriormente. En cualquier caso, la situación puede ser bastante compleja. Y simplemente para acabar, les presento una propuesta que hicimos en un congreso sobre el futuro de la educación en España. Y dijimos, mira, lo podríamos plantear de esta manera. O sea, primero tendríamos que hacer un análisis de la actualización científica, cultural y en artes y analizar las incidencias que hay en cada uno de estos ámbitos. Eso se completaría, o sea, partiría de grupos que lo definieran, pero luego se completaría con un debate por expertos, a ser posible con más grupos que pudiera servir de estrategia de validación de lo que se haya debatido. Aclarado esto, llegaríamos al análisis de líneas curriculares, es decir, qué enseñar. O sea, si tenemos claro por dónde va la tecnología, por dónde van las ciencias, por dónde va la cultura, por dónde van las artes, ¿qué vamos a enseñar? ¿Qué tiene que formar parte del diseño curricular? Pues ahí ya tendríamos que trabajar con especialistas en educación, con maestros, maestras, que pudieran, con, digamos, investigadores, pero también con docentes en activo, que pudieran debatir acerca de la pertinencia, de la relevancia y de incluso la programación que se podría derivar de un diseño curricular de las características que se proponen. Hay que tener en cuenta que se educa para la sociedad y que la educación, querámoslo o no, es una actividad política. Cuando digo política no quiero decir que sea necesariamente partidista. Tenemos como investigadores que evitar que sea partidista, pero para evitarlo tenemos que hacernos presentes los investigadores basándonos en investigación, proponiéndoles a los diferentes partidos
propuestas que estén avaladas no por una ideología, sino avaladas por razonables informaciones derivadas de la investigación y la evaluación educativa. Creo que eso es otro debate y es otro problema a poder salvar, porque es muy complicado que nos hagan caso. Es más, yo creo que casi todos los que hemos trabajado o estamos trabajando en esto, si hemos trabajado en relación con algún político, pues te puedes haber sentido escuchado a lo mejor en las 3 primeras sesiones y al año siguiente te han decapitado. O sea, cuando les han venido con otra propuesta que políticamente les interesaba más, pues los planteamientos científicos parece que les importan poco. Entonces, seguro que hay políticos que hay políticos a los que les importa, pero bueno, es más difícil conocerlos. En cualquier caso, si nosotros avalamos bien nuestras propuestas desde un punto de vista científico-técnico, bien avalado, es muy difícil o es más difícil que se trabaje contra ese tipo de planteamientos. En cualquier caso, aclarado el diseño curricular, luego vendría el análisis de estructuras y recursos para la educación, tanto escolares como familiares, y ahí entra ya el debate sociopolítico. Implantado el debate e implantado ya lo que sería la ley de política educativa, ahí no acaba el problema. Simplemente empieza el ciclo, porque luego tendríamos que seguir estudiando la evaluación y análisis del impacto y relevancia de la educación. En cualquier caso, como ven, el problema es complejo, pero el problema yo creo que sí que puede constituir un desafío, y un desafío a atender en colaboración. Digamos que esto ni una persona ni un grupo de investigación puede satisfacer esto. En cualquier caso, aquí tienen las reflexiones como una propuesta para la colaboración y, como les decía, el presente ya ha ocurrido y el futuro es ya. Entonces, nada más, muchas gracias y espero no haberles aburrido demasiado. Quería ser breve y divertido, pero no lo puedo conseguir. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Tenemos unos minutos para preguntas o reflexiones al respecto. Por favor, levantar la mano. Todo muy claro. Todo muy claro. Bueno, yo estoy vinculada a la parte de formación del profesorado y sí me gustaría un poco si vosotros todo lo de la evaluación prospectiva lo habéis aplicado a los grados de formación de maestros, porque hay una idea muy potente de todas las oportunidades que brinda este tipo de evaluación, sobre todo ahora que nos enfrentamos al rum de los cambios de los planes docentes. Me gustaría un poco que nos ha puesto ideas sobre lo motivante que debe ser el proceso de formación, si vosotros lo habéis aplicado y algunas de esas que quisierais compartir, algunas de esas ideas al respecto. Mira, por desgracia, de momento solo hemos planteado el problema, que sería bueno que lo hagamos. En cualquier caso, creo que la primera cuestión, antes que hablar de la formación de profesorado, sería hacer el análisis de tendencias acerca de por dónde debería ir la educación, diseño curricular y si tiene implicaciones a partir de ese diseño para la organización. Aclarado eso, vendría cómo formar al profesorado, creo. Y creo que por eso os decía que ahí tendríamos como una oportunidad de trabajo en colaboración, porque esto no lo puede hacer, digamos, alguien que diga, no, mira, yo es que soy de evaluación
o yo soy de matemáticas o yo soy de físicas, no. Se tienen que hacer equipos potentes. Y lo único, y lo que decía, el por qué lo he presentado aquí, es porque creo que es un campo que es esencialmente, metodológicamente cualitativo, y que creo que aquí pues, que iba a encontrar personas preparadas e interesadas en poder trabajar en esos ámbitos. Obviamente todo es muy amplio, pero ya os digo, se podría ir parcelando y decir, pues vamos a analizar cuáles podrían ser las tendencias en educación en las matemáticas o en educación en las ciencias. Vamos a intentar derivar de todo eso lo que sería el diseño curricular para el sistema educativo y así sucesivamente. Por eso te digo que es un ámbito emergente y es muy amplio. Sí. Gracias. ¿Qué tal? El planteamiento que hace sobre cómo volver proactiva la evaluación, me parece que está utilizando la integración de varias metodologías. La prospectiva es fundamental porque nos habla de los escenarios, ¿no? Desde la parte de investigación se construye, pero para que sean una realidad, esas prospecciones necesitan ser consideradas por quienes toman las decisiones. Y creo que ahí viene el mayor problema, ¿no? ¿Cómo lograr, o desde su perspectiva o de su experiencia, cómo lograr que esos análisis desde la investigación puedan concretarse en una realidad a partir de la toma de decisiones? Fíjese, no tengo la varita mágica, es más, tengo la incertidumbre generada por la experiencia en relación, como les decía antes, en relación con decisores políticos, ¿no? Con los que he podido trabajar y que, salvando que puedan ser magníficas personas y buenos profesionales, pues parece que la política al final tiene sus cauces de decisión que supera a todos, ¿no? Entonces, yo creo que para lograr que esto pueda llegar a tener impacto, no puede ser fruto ni de un grupo de investigación ni mucho menos de unas personas. Tiene que ser que los estudios, o sea, primero, los estudios metodológicos puedan avalarse por grupos de colegas, o sea, que se generalice como una opción digamos, de todo un colectivo, y luego que si se llegan a hacer estudios que tendrían que ser estudios parciales, porque si no tienes apoyo institucional que te encarguen, que digan, no, es que desde el Ministerio de Educación de España te encargan que hagas el estudio sobre esto. Si no tienes ese apoyo, pues tendría que ser aspectos muy parciales, pero que pudieran estar avalados por grupos de investigación muy diversos y a ser posible que se generalizara. Fíjese, yo a veces pienso en el desideratum de las competencias. Fíjense, yo no sé si es una visión personal, pero yo creo que muchos siguen sufriendo con el tema de competencias, porque nadie les ha dicho tienes que trabajar de esta otra manera. Os han dicho muy pocas cosas. Entonces, se sigue en un modelo de escuela decimonónico para una cuestión que se dijo que era para el siglo XXI. Dices, vamos con 2 siglos de retraso. Entonces, en la actualización de la escuela. Si eso llegó a calar de tal manera en la investigación educativa, en la práctica está impactando, pero no le da soluciones. Políticamente, yo creo que no hay diseño curricular de política educativa de ningún país que no te haga mención a las competencias y a las competencias básicas, las 7 u 8, si son 7 o si son 8. Si eso ha tenido éxito, yo creo que ha sido porque han habido, por ejemplo, el informe, el estudio La educación encierra un tesoro, de Delors y colaboradores, y luego planteamientos como la red de Eurídice. ¿Por qué el informe PISA tiene más impacto
que las evaluaciones diagnósticas que hacemos en las comunidades autónomas. Cuando las evaluaciones diagnósticas son mucho más directas a nuestra realidad y pretenden aportar referencias para mejora de nuestra comunidad, PISA no pretende eso, no es que PISA sea malo, es que ese no es su objeto. ¿Por qué PISA tiene más éxito? Pues porque está avalado por la OCDE. Entonces yo creo que la única manera de que pueda tener impacto es que se haga tal masa crítica de opinión avalada por profesionales que al final llegue a una institución de este tipo que lo avale. Si sale Andreas Schleicher, el de PISA, diciendo es que sería buenísimo que hagáis los análisis de prospectiva, dirían todos, listo, los vamos a hacer mañana. Ahora lo decimos nosotros y dicen, bueno, sí, muy bien, estupendo. Hola, buenos días. Muchas gracias. Apreciamos mucho su comunicación. Não foi nada aburrido. Estou falando portunhol. Hablando. Eu sou Susana. Un poquito más alto. Mais alto. Chamo-me Susana, venho de Viseu, de Portugal, e nós tivemos uma experiência muito interessante em parceria com o Démula Global, que fez uma parceria com os Institutos Politécnicos Portugueses, e toda essa metodologia que apresentou, no fundo, nós fomos trabalhando essa metodologia e fomos obtendo essas competências, em futurologia, entre aspas, e realmente consideramos que é algo muito importante. A nossa questão seria como capacitar os professores para desenvolver essas competências, porque nós fomos afortunadas, não é? Com a Universidade da Finlândia, nós tivemos a oportunidade de desenvolver estas competências. Agora, se os professores não tiverem formação, como fazê-lo? No lo he oído bien. ¿Tú lo has oído bien? La idea fundamental es, o sea, ellos han implementado algo. ¿Cómo hacer que los profesores aprendan a hacer evaluación prospectiva? No te entiendo. Vale. Fíjate, me decía, es que no te oía bien, que los profesores, la pregunta es cómo lograr que los profesores aprendan a hacer prospectiva. Vale. Fíjate, yo creo que no es responsabilidad única y específica de los profesores. O sea, ahí tendríamos que trabajar los que estamos en ámbitos así como este, preocupados por la investigación cualitativa o por la metodología de la investigación, en lograr estructurar estos métodos, porque de momento es una propuesta. En otros ámbitos están estructurados, pero aquí hay muy poquito en educación. Entonces, lo primero sería que lo estructuremos nosotros y luego que los impliquemos. Entonces, ellos tendrían que ser parte de los comités de expertos que llegan a valorar el futuro o los elementos relevantes para el futuro de algunos aspectos en concreto. Entonces, si pensamos en lo que sería la importancia de rediseñar, por ejemplo, la historia, el currículum de historia, que sabéis que siempre es un currículum en el que se impregna mucho de ideología y que rompe, o sea, cuando entra la ideología es cambiándola por el pensamiento crítico. Si entra la ideología ya no hay pensamiento crítico. Entonces, ¿cómo lograr que ellos participen en eso? Pues ahí iríamos directamente a ayudarles a hacer esa reflexión con trabajo, o sea, con ejemplos. Decir, mira, si hacemos este planteamiento histórico de esta manera, estaríamos haciendo un planteamiento ideológico. Metodológicamente, ¿cómo puedes trabajar para llegar
al desarrollo de pensamiento crítico. Tienes que quitar el planteamiento ideológico o presentar alternativas ideológicas de interpretación de esa realidad. ¿Vale? Entonces, después de haberlos formado un poquito en cada materia en las que ellos van a participar, pues luego ya les pediríamos que nos hagan la revisión de lo que sería importante también de cara al futuro, teniendo en cuenta el contexto que les podemos aportar extraído a partir de informes. Aquí en España se suelen publicar, cuando hay una propuesta de cambio, los libros blancos. Es como un libro, un borrador, es un libro inicial que sirve para el debate. Entonces, en ese libro blanco, ese libro inicial, les plantearíamos los grandes elementos de futuro. Es decir, mira, parece pues, que es importante que funcionemos hacia una mayor permeabilidad social, porque dentro de la globalidad no parece lógico que estemos siempre preocupados con subir las fronteras para que no haya emigración. Lo que habrá que ver es cómo puede vivir cada uno feliz allá donde nace. Y si emigra, que sea porque le apetece emigrar, no porque tenga necesidad. Entonces, si esa es la situación que nos va a generar el futuro, tendrían que políticamente organizarse para que los países se desarrollaran como unos colaboran con otros para que se desarrollen. En ese contexto, cuando hablamos de historia, ¿cómo vas a tratar el tema de las migraciones? Y entonces ayudarles a ellos a reflexionar teniendo en cuenta ese contexto de futuro. Ahora, si dices, no, es que quiero un futuro en el que las fronteras sean más altas que nunca y que no pueda emigrar nadie, porque soy xenófobo, soy todo lo fobo, soy fobo, o sea, soy contra todo. Entonces, si soy contra todo, pues, chicos, eso es otra cosa. Pero la política, o sea, digamos, parece que el desarrollo mundial todo apunta a que por la mayor mejora de las comunicaciones físicas, las comunicaciones tecnológicas, todo apunta a una mayor integración. Vamos a la aldea global. Y el que quiera estar en contra puede estarlo, pero va a perder. O sea, llegará a la aldea global. Entonces, para prepararnos para esa aldea global, tenemos que cambiar algunos elementos. Y desde la educación se pueden cambiar. Por ejemplo, conceptos como el de migraciones. No sé si te he respondido bien con eso. Bueno, vamos a dar paso a una última pregunta. Olá, enhorabuena por la conferência, ha sido muy esclarecedora. Mi nombre es Rosângela Minardi, soy de la Universidad Federal de Viçosa, en Brasil. ¿Me oye? Sí. Quería hacer una pregunta. En los currículos, que la gran mayoría de los currículos son por asignaturas, fragmentados, sin integración de los contenidos, módulos. En ese tipo de currículo es posible hacer una evaluación como la que presenta ahí, esta proactiva del escalón 4 ahí, es posible, porque a mí me parece que el principal problema es el formato del currículo. Porque si es por asignatura, la mayoría solo en una educación por competencia só valora los contenidos, o en gran parte los contenidos, y no integra los conocimientos. Entonces, a mí me parece que hoy tenemos que luchar contra ese tipo de currículo para poder hacer cualquier otro tipo de investigación y de evaluación. Gracias. Pues muchas gracias. Mira, totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que, fíjate que la integración hoy en día yo creo que se está promoviendo en la práctica, es decir, que el de matemáticas se coordine con el de lenguaje, que el de lenguaje se coordine con el de historia, porque no hay un currículum integrado. Yo creo que sería deseable que haya una integración del currículum
en la gran mayoría de los casos que se puedan integrar y que haya un núcleo común en el que ya esté integrado. Pero eso, claro, es otro desafío que tendría que venir precisamente por propuesta de especialistas. Ya le digo que yo creo que sí que sería muy interesante, sería necesario, porque hoy en día la coordinación se produce, se le pide ya a los profesores que se coordinen para que eso funcione de una manera integrada. Pero tendría, si es posible, que yo creo que lo es en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos, hay parcelas que previsiblemente, pues a lo mejor, para llegar a profundizar mejor, tienes que seguirlas tratando como un currículum específico de un ámbito disciplinar. Pero sí que hay unos elementos comunes que se deberían tratar así, como elementos comunes. Pero bueno, eso se lo podemos plantear a quienes les encarguemos que hagan el diseño curricular del futuro. Y sería muy interesante que pensamientos como el que has aportado pues también se pudieran escribir y publicar. Porque fijaos que yo no soy de metodología didáctica, mi campo es la metodología de investigación y evaluación y medición. Pero conozco pocos casos de reflexión en esa línea. O sea, parece que toda la reflexión sigue actuando como consecuencia de lo que nos han planteado. Punto. No somos nosotros los que planteamos. Pues nada, muchas gracias. Obrigado. Pues muchísimas gracias y vamos a darle un fuerte aplauso. ¿No?